Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa noche. Ha comenzado su programa Jesús está a la puerta. Con este su servidor, el evangelista Humberto Pérez. Estamos contentos y alegres y agradecidos del Señor por este privilegio que nos permite estar nuevamente por aquí por la cadena sermoncristiano.tv. Llega la voz, dile a un amigo, a un vecino, aleluya, que ya empezó el programa y que hay una palabra de vida para su vida, para esta noche, entendiendo y creyendo que la palabra de Dios cambia, transforma, aleluya, en estos tiempos. Solamente hay que ponerse de acuerdo, aleluya, y dispuesto a escuchar la palabra de Dios, entendiendo que ella puede hacer un cambio permanente para su vida. Estamos alegres, aleluya, venimos a celebrar el aniversario número 8 de nuestra iglesia, donde la gloria de Dios se dejó sentir, y estamos de verdad regocijados por lo que pasó en la iglesia, aleluya. En los 3 días de aniversario, Dios, aleluya, se paseó, Dios hizo cosas, Dios habló a la iglesia, y por eso estamos contentos en esta noche, aleluya. Pero si no tienes una iglesia donde congregarte, los invitamos a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana a la Puerta, del barrio de Aguilita, de aquí de Juanadía, en la calle 43, con su orden de cultos, martes de 7:30 a 9, culto de oración. Los miércoles tenemos el culto de oración de 7:30 a 9. Los jueves estamos los jóvenes, aleluya, de 7:30 a 9. Viernes estamos en cultos evangelísticos, donde el Señor nos lleve a cualquier hogar a predicar la palabra de Dios, entendiendo que es tan necesaria en este tiempo seguir predicándola. Y los domingos tenemos el culto congregacional, escuela bíblica de 10 a 11 y de 11:30 hasta donde Dios diga, el culto de oración y predicación, aleluya, la cual pastorea Pastor Luis Torres juntamente aquí conmigo, aleluya. Reciban un saludo a cada persona que nos está viendo, persona que se da cita todos los lunes esperando palabra de Dios. Le envío un saludo a la Iglesia Cristiana a la Puerta, que nos pueda estar viendo, que esté en sintonía, aleluya. También quiero saludar a la Iglesia Cristiana a la Puerta de Santa Isabel, su pastor Carlos Bermúdez, a su amada esposa, a sus hijos. Si no tienes una iglesia donde congregarte, en Santa Isabel, en el Vero de la Soya, hay una iglesia allí esperándote para darte palabra de vida, palabra de salvación, y que te están esperando con los brazos abiertos, aleluya. Le quiero enviar un saludo a mi amada esposa, Diomari Colón, a mi hijo Matthew, y a todo el mundo, aleluya, que siempre está pendiente de su programa. Cualquier ministro, pastor, evangelista, reciba un cordial saludo desde su servidor, aleluya, sabiendo y entendiendo, aleluya, que siempre están ahí pendientes a la programación de sermoncristiano.tv, aleluya. Los dejo con mi pastor para que los salude. Dios te bendiga, amado hermano que nos escucha y que nos ve a través de sermoncristiano.tv. Quiero enviarle un saludo a todo pastor que se conecta, ministro, por demás que se conectan, ¿verdad?, para ver este programa. Gloria sea el nombre del Señor. Queremos también enviarle un saludo a la Iglesia Cristiana a la Puerta de aquí de Aguilita, un saludo a la Iglesia Cristiana a la Puerta de la Comunidad de la Soya, y un saludo a mi esposa y a mis hijos que también nos ven a través de sermoncristiano.tv. Así que hoy es una noche gloriosa, una noche que el Señor ha puesto mensaje, la cual el Señor ha puesto mensaje para que podamos ser edificados. Así que siéntate a la mesa, trae y comparte este mensaje con alguien en esta linda noche, que te aseguro que va a ser de bendición para tu vida. Dios le bendiga. También saludo al evangelista Javier Rodríguez, todavía está por aquí en el canal, aleluya, colega del ministerio, aleluya, y estamos contentos por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, aleluya. Pero hoy queremos predicarte una palabra de Dios. Quiero anunciarle, tenemos cultos evangelísticos este mes, tenemos un culto en el Real Anón, el 16, viernes 16 de este mes, aleluya, vamos a estar allí predicando la palabra, la estará predicando el evangelista Javier Rodríguez. También tenemos culto el 23 de este mes, aleluya, en casa de aquí en Santa Rita 1, vamos a estar allí predicando el evangelio. Y el 31 de octubre, aleluya, vamos a estar frente del negocio Mi Gente por Cholo 2, aleluya, allí predicando el evangelio. Sábado 31 de octubre vamos a estar predicando, donde muchas veces las tinieblas, aleluya, toman posesión de eso, pero nosotros entendemos que todavía la palabra de Dios va a cambiar la vida, y por eso ese día, esos 3 días vamos a estar fuera. Este mes es un mes cargado, aleluya, pero lo hacemos entendiendo la importancia de la palabra de Dios, que no se puede detener
por nada ni por nadie, aleluya. Sabemos que tenemos que salir a las calles y seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está a la puerta. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que hay un Dios que prometió que enviaría a su Hijo a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y por eso nosotros, la iglesia está comprometida con los cultos evangelísticos, salir a evangelizar las calles y decirle que hay esperanza para su vida. Quizás la gente podrá decir, pero ¿por qué tanto culto? No, hay que seguir predicando, aleluya, no nos podemos. Pablo decía, hay que ver mi trabajo y mi fatiga. Pablo no estaba mirando, aleluya, el esfuerzo ni el cansancio que tenía, sabía y entendía que el predicar el evangelio era necesario para aquel tiempo, al igual que es para este tiempo, aleluya, donde vemos tanta criminalidad, tantas cosas malas en el ambiente. Pues nosotros como iglesia estamos comprometidos con el Señor de seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, que así Él nos mandó, aleluya, a predicar. Y yo quiero que me acompañen a la palabra en esta noche. Vamos a estar predicando del Salmo número 1, aleluya. Mientras le decía a Dios, ¿qué quieres hablar en el programa? Dios me llevaba al Salmo número 1 y me preguntaba y me decía, ¿dónde estás plantado? Era la pregunta que el Señor me hacía, aleluya. Y siendo obediente a la palabra de Dios, de eso te vamos a estar predicando en esta noche. Y el tema es, ¿dónde estás plantado? Aleluya. Y yo quiero que me acompañen a la palabra del Salmo número 1. Y le voy a pedir a mi pastor si lo puede leer, aleluya, para así comenzar con el mensaje. Gloria sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar por esta palabra, aleluya, entendiendo que es palabra de Dios, palabra poderosa. Oh amantísimo Dios y Padre de la gloria, mi Dios amado, Señor, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tú nos permites, Señor, de estar aquí nuevamente, Señor, siendo los instrumentos, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Solo te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, pueda impactar las vidas, Señor, que pueda hablar a los corazones, Señor, entendiendo, Jehová, que tu palabra es verdadera, Señor, que tu palabra todavía transforma, mi Dios amado, Señor. Pues te pido, Señor, que tu Espíritu Santo vaya trabajando, Señor, en cada persona, Señor, que nos está viendo, Señor, o que nos está escuchando, mi Dios amado, Señor, sabiendo que la palabra tuya, Señor, es como espada cortante de doble filo, Señor, que traspasa, Señor, hasta los tuétanos, mi Dios amado, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú harás, Señor, porque yo creo en tu palabra, mi Dios amado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Aunque nos vamos a enfatizar, aleluya, por lo menos el versículo que el Señor me daba era el versículo 3, donde dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Mira, amado, muchas veces en nuestra vida, aleluya, tenemos que darnos cuenta de algo. Tenemos que darnos cuenta de dónde nosotros estamos verdaderamente plantados como cristianos, como siervos de Dios, como ministros del Señor, exponentes de la palabra, porque sabemos que Dios, aleluya, nos manda y nos va a pedir cuenta de muchas cosas en nuestra vida, y nosotros tenemos que ser diligentes y entender que nuestro árbol, nuestras raíces tienen que estar verdaderamente plantadas junto a corrientes de agua, así como decía el salmista aquí en el Salmo número 1. ¿Por qué? Porque los tiempos que se avecinan no son tiempos fáciles, no van a ser tiempos que mejorarán, sino que cada día de nuestra vida los tiempos van a ser más difíciles, más agobiados, más pruebas, más cosas que van a venir a tu vida. Y si verdaderamente tu árbol o tu vida no está plantada junto a corrientes de agua, va a llegar el momento donde te puedes secar, donde muchas veces no vas a ver la mano de Dios en tu vida. Y es necesario que en estos tiempos que estamos viviendo, que tu comunión con el Señor cada día sea más profunda, aleluya, que quieras meterte cada día más con el Señor, porque sabemos que cuando nosotros vivimos en una relación con Dios, continuamente es donde Dios nos habla, donde Dios trabaja con nuestra vida, donde Dios se glorifica. Por eso, aleluya, aquí podemos ver que dice
junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Nosotros tenemos que entender, aleluya, que nosotros somos un árbol para dar fruto al necesitado. Nosotros no solamente somos personas que Dios llamó, que escogió para llevar una palabra de vida, sino también tenemos que entender, aleluya, que somos árbol donde la gente se tiene que aferrar y pegar. Pero como una persona puede alimentarse viendo un árbol, para yo poder comer viendo un árbol, tiene que ser de un árbol que dé un buen fruto, aleluya, que cuando yo coma de él, yo me pueda saciar de lo que estoy comiendo. Para yo poder ser un árbol bien plantado, es necesario conocer la palabra de Dios. Es necesario tener comunicación con Dios, esa relación con Dios ferviente que no puede faltar. ¿Por qué? Porque las personas van a ver en uno, aleluya, que hay un fruto de donde comer, donde hay un fruto, aleluya, donde se pueden alimentar. Por eso mucha gente, aleluya, están en el mundo viviendo sin esperanza, sin solución, no sabiendo, aleluya, qué puede pasar con su vida. Pero qué bueno cuando esas personas pueden ver un árbol con mucho fruto. Dice que por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Pues entonces quiere decir que cuando nosotros estamos bien plantados junto a corrientes de agua, quiere decir, aleluya, que nuestros frutos van a salir a su tiempo. Muchas veces hay gente que se desanima o le pone muchas excusas a Dios porque dicen: Señor, ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien, todavía no estoy dando frutos? ¿Sabe por qué? Porque es al tiempo de Dios. A ti solamente te resta ser obediente y vivir en obediencia a la palabra de Dios, alimentarte de ella, vivir en oración, vivir en ayuno, aleluya, y entendiendo que todo a su tiempo, porque Dios ha determinado un tiempo para tu vida. No te desesperes cuando tú pienses que no estás dando fruto. ¿Por qué? Porque todo árbol necesita un tiempo para poder dar fruto. Cuando tú siembras un árbol de mango, no quiere decir que al año tú vas a ir a comerte un mango. Ese árbol necesita un proceso de crecimiento para que luego tú puedas aprovechar ese fruto. En el cristianismo es lo mismo. Nosotros somos árboles plantados. El Señor nos planta junto a corrientes de agua, pero va a llevar un tiempo de crecimiento, de adaptación, de aprendizaje, para que entonces ese fruto que nosotros demos sea un fruto equivalente, sea un fruto bueno, donde la gente pueda decir: aleluya, yo quiero comer de ahí. Por eso el salmista especificaba que da su fruto a su tiempo y le puso una coma. Como que detente ahí para que entendamos, aleluya, que el fruto solamente lo va a dar Dios. Nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, y si lo buscamos en espíritu y en verdad, entendiendo la necesidad que tenemos de vivir cada día aferrado a Él, que ese agua, aleluya, que ese Espíritu Santo que vivifica agua siempre esté corriendo sobre nuestra vida, sobre nuestro ser, para que ese árbol no se seque. Pues entonces ese fruto dará su fruto a su tiempo. Pero es necesario, aleluya, que en medio de ese proceso nosotros ir fortaleciéndonos. Cuando hay personas que siembran un arbolito y van y le meten 20-20, 30-30, le meten aditivos, aleluya, vitaminas, ¿para qué? Para que ese árbol crezca fuerte. Yo no sé mucho de jardinería, pero yo he escuchado que a las plantas y eso le meten unos aditivos para que esa planta se mantenga saludable. Pues nosotros, aleluya, hay una vitamina que si nosotros la metemos en el árbol, al cuerpo, que es la palabra de Dios. Si yo cada día me dispongo a leer la palabra de Dios, a vivir en oración con el Señor, a decirle que me revele por medio del Espíritu Santo, créeme que ese árbol cuando esté creciendo va a dar fruto a su tiempo, pero va a dar un fruto bueno, donde la gente va a querer comer de él. De un fruto malo a la gente no le gusta. Hay gente que te dice: es que ese árbol, el fruto no es muy bueno, y verdaderamente todo se pierde. Pero la diferencia es de que cuando el árbol da un buen fruto, ese árbol se queda aquí, pelado, porque todo el mundo quiere comer de él. Así nosotros tenemos que ser. Que en nuestro caminar, aleluya, en el Señor, la gente pueda ver en nosotros que somos un árbol de buen fruto, que cada vez que se te peguen puedan coger lo mejor de ti, alimentarse bien de ti, que tu testimonio, ellos puedan comer de tu testimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces tu testimonio habla más que 1000 palabras. Ellos ven ese árbol, aleluya, bien plantado, dicen: eso es un hombre o una mujer de Dios. Porque el testimonio me dice que él está viviendo como se debe, que está haciendo las cosas como se debe. Entonces ese fruto de tu testimonio va a ser
que los demás se alimenten. Que los demás, aleluya, muchas veces hay gente que ven en otra persona admiración, que lo usan como ejemplo. Dicen, no, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como sutano. ¿Por qué? Porque están viendo que ese árbol da buen fruto. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. La gente seguía a Jesucristo porque porque daba buenos frutos. Todo lo que veían en Jesucristo era bueno. Entraba a cualquier aldea y la gente decía, no, 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 yo tengo que seguir a ese hombre. Mucha gente no sabía quién era, pero lo que veían en él por su testimonio era necesario para decir, te quiero seguir. Y nosotros, aleluya, siendo embajadores de Cristo, es necesario que cuando nosotros caminemos por esta tierra, por la que Dios nos permitió vivir, la gente entienda, aleluya, que verdaderamente vale la pena seguir a Cristo. Hoy en día hay mucha gente que no quiere convertirse al Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque hay árboles mal plantados. Hay árboles que verdaderamente aparentan, estar bien plantados, pero verdaderamente no lo es. Cuando tú lo buscas en la intimidad, aleluya, te das cuenta que las corrientes de agua no están corriendo bien por su vida, o los frutos que te está dando, aleluya, no son los correctos que Dios quiere que dé. ¿Por qué? Porque la palabra me habla que hay unos frutos espirituales y hay unos frutos carnales. Así me lo dice en el libro de Gálatas 5:22. Cuando tú empiezas a leer el libro de Gálatas 2, te dice, primeramente te dice, estos son los frutos carnales. Pero qué bueno que en el 22 donde empieza a especificar, donde te dice, pero estos son los frutos espirituales: amor, paz, benignidad, paciencia. Pues entonces, cuando el árbol está bien plantado a las corrientes de agua, ese árbol se supone que al tiempo de Dios empieza a dar ¿qué? Fruto del Espíritu, lo que la gente quiere ver verdaderamente en nosotros. Mira, la vestimenta no te hace. Mucha gente piensa porque yo me vista bien o porque yo me pongo una buena corbata me hace a mí ser un árbol que da buen fruto. Mira, no, muchas veces la vestimenta es para que tú te veas bonito, pero verdaderamente tu interior, lo que tú llevas por dentro, es lo que va a dar el fruto necesario para el ser humano. Las vestimentas, sabes que cuando llegas a tu casa tú te las quitas, las echas a la lavadora, pero lo que está dentro de ti se queda en tu ser, en tu alma, en tu espíritu, y eso nadie te lo va a poder quitar. La ropa te puedes encajar en la vela y se te rompe y ya déjate de estar bonito. Pero qué diferencia, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sabes? Lo que yo tengo dentro es lo que va a reflejar lo que yo soy. Y mucha gente vive al revés. Se creen que por lo que tienen afuera es lo que van a reflejar por dentro y se equivocan. ¿Sabes por qué? Hay un refrán que dice que la vestimenta no hace el monje. Es mejor, aleluya, que lo que yo tengo en mi interior refleje lo que yo soy, que lo que pueda decir mi ropa. Porque la ropa verdaderamente es algo que se rompe y se daña. Pero el interior, aleluya, que es lo que nosotros preservamos como hombre o como mujer, es lo que va a permanecer ahí para siempre. Esa alma, aleluya, va a permanecer para siempre. Y si nuestra alma es bien plantada en corrientes de agua, ella va a dar fruto, porque va a dar fruto. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no miente. Si aquí me dice que si el árbol está plantado a corrientes de agua y que dará su fruto a su tiempo, pues quiere decir que si nosotros nos disponemos a estar bien sembrados, ahí, que cada día esas raíces sigan creciendo, que sigan aumentando. ¿Sabes por qué también tienes que tener buenas raíces? Porque va a llegar el momento de la prueba, del azote, de los vientos. Y si ese árbol no está bien plantado junto a corrientes de agua, el primer viento que le dé, ¿sabes qué va a hacer? Te va a tumbar el árbol, te lo va a tumbar. Pero qué bueno cuando tú estás dedicado una vida a decirle, Señor, que estas raíces profundicen, que yo pueda profundizar cada día más en tu presencia, que yo pueda profundizar cada día más en tu palabra. Entonces cuando viene el enemigo a zarandear tu vida, ¿sabes qué hace? Quizás te pueda hacer la vida imposible. Quizás tú puedes pensar que estás batallando cada día, pero ese árbol no se cae. Ese árbol se mantiene de pie, entendiendo, aleluya. Por eso dice que su hoja nunca cae. Porque es que el enemigo siempre va a venir a removerte el árbol. El enemigo no se va a quedar tranquilo cuando ve que un árbol va a dar buen fruto. Él dice, no, ese árbol yo tengo que tumbarlo. Pero no, el enemigo no sabe que ese árbol está siendo plantado, aleluya,
bien profundo, que sus raíces están bien profundas. Y por más que lo estremezca, dice que su hoja no cae. Pues quiere decir, aleluya, que nosotros en este tiempo que estamos viviendo en el 2015, tenemos que entender que nuestra vida con el Señor tiene que ser cada día mejor. Yo no puedo darle al Señor cualquier cosa, hay que darle lo mejor. Dice que todo lo que tú hagas, lo hagas como para el Señor, aleluya. 939-289-0001, también nos puedes escribir por el chat y dejar tu petición de oración. Aleluya, el tema del mensaje es ¿dónde estás plantado? Y cuando hacemos esta pregunta, el hermano estaba hablando de proceso. Y cuando yo me hago esta pregunta y me formulo esta pregunta, yo tengo que ver quién es el que planta, dónde lo planta, qué le da para alimentarlo, qué cuidado tiene con él, porque vamos a hablar de proceso. Y son preguntas que nosotros nos tenemos que formular, porque el mensaje es ¿dónde está plantado? Y vuelvo y te repito, tenemos que hablar de quién planta, dónde lo planta, qué cuidado tiene de él, qué le da de alimento. Amén. Y la palabra comenzaba en el Salmo capítulo 1, el verso 1 decía: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos. Yo te voy a hablar de proceso. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese árbol, para que pueda crecer saludable, para que pueda tener la fortaleza necesaria, para que pueda tener el follaje que necesita tener, tiene que ser bien alimentado. Va a comenzar a pasar un proceso, ¿verdad? Y la palabra dice que ese varón que no anda en consejo de malo es bienaventurado. ¿Y quién es el hombre bienaventurado entonces? Según la palabra que más adelante dice que es como ese árbol, que es lo que te estamos predicando, que es como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Quiero dejarte saber de primera instancia que ese hombre o ese varón bienaventurado, esa persona bienaventurada, es ese hombre que sigue el consejo prudente, que anda en los mandamientos del Señor. Para él los caminos de piedad son caminos de paz y de bienandanza. Sus pisadas son ordenadas por la palabra de Dios y no por la astucia del hombre carnal. Para que usted pueda tener un crecimiento pleno en el Señor, usted tiene que comenzar a hacer unas cosas. Dice la palabra: bienaventurado ese que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Tiene que ser un hombre que se deleita en la palabra del Señor. Tiene que ser un hombre o una mujer que se deleita en vivir una vida agradable del Señor. ¿Por qué? Porque esto va a producir eventualmente fruto. Estamos hablando del árbol que es plantado junto a las corrientes de las aguas, que su fruto lo da a tiempo, que su hoja no cae. Pero para que esa hoja no caiga, para que dé su fruto a tiempo, para que dé la sombra necesaria, para que tenga que dar, ¿verdad? Para que dé lo que tenga que dar en el tiempo perfecto, tiene que haber un anteceder a eso. Y ese anteceder, comparando entonces el árbol con nuestra vida, amado hermano, tenemos que comenzar entonces a alimentarnos con la savia de la palabra del Señor. Tenemos que agradarnos. A mí me tiene que interesar agradar a Dios sobre todas las cosas. La palabra dice que yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Qué lindo cuando yo puedo tener hambre y sed de la palabra del Señor. Alimentarme de la manera correcta, porque yo sé que eventualmente voy a dar un fruto agradable para la gloria del Señor. Ese fruto va a ser tan codiciable que los que vean ese fruto en mí se van a acercar. Una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros estamos llamados a ser luz de la tiniebla, sal de la tierra. Por tanto, la luz lo que hace es que llama la atención. Cuando usted va en medio de una oscuridad y usted ve una luz, ¿qué hace? Llama la atención. Cuando usted está sediento, ¿verdad? O cuando usted está hambriento y usted ve un árbol que produce una fruta, ya sea que produzca agua en su interior, por poner ejemplo la palmera, o usted está hambriento y usted ve un mangoíto, usted no va a cualquier árbol, usted se va a acercar al árbol que usted ve que tiene fruto. Por tanto, la palabra a nosotros, amado hermano, nos llama a que nosotros seamos como ese árbol plantado
junto a las corrientes de las aguas. No tan solamente para tener un beneficio propio, amén, que yo pueda crecer, pero hay otra gente que van a ver el fruto que Cristo está produciendo en mí, se van a acercar. A mí me dijeron desde el día que le conocí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La gente, estamos viviendo tiempo en que no creen en lo que decimos. Tienen que ver vivencia. ¿Cuáles son las vivencias? Los frutos que nosotros podamos dar. Entonces, ese hombre que es bienaventurado, te acabo de decir que ese es el hombre que sigue el consejo prudente, que anda en la palabra del Señor, que Él es su Dios, que para Él los caminos de piedad son caminos de paz y de bienandanza. Y sigue diciendo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, fíjese esto, en la ley de Jehová está su delicia. Yo imagino que cuando el salmista escribió esto, el salmista a lo mejor no tenía un todo de la palabra como nosotros lo tenemos al día de hoy, ¿eh? Había solamente el Pentateuco, ¿verdad? Y había solamente una parte de la palabra. Al día de hoy nosotros tenemos una Biblia completa, tenemos una palabra completa, ¿ves? Yo creo que nosotros, si el salmista hallaba delicia, aun cuando vivían bajo la ley, aun cuando vivían bajo unos preceptos que estaban allí plasmados de primera instancia. Después de eso, Cristo vino a abolir la ley, vino a abolir, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas. Y fíjese esto, yo quiero hacer la comparación porque aún en eso, David hallaba delicia cuando meditaba en la ley de Jehová. ¿Por qué? Porque la ley se hizo para que nosotros tengamos una manera más llevadera, ¿verdad?, de vivir, para que nosotros podamos vivir una vida agradable. Por eso es que hay ley establecida al día de hoy. La ley se hizo para el ser humano, para que haya prudencia, para que haya, ¿verdad?, cierta animosidad entre las personas, para que se pueda vivir agradablemente. El día que la ley deje de existir, la gente comienza a hacer lo que le da la gana, como le viene en gana, y se forman unos desbarajustes. Pues aquí la ley estaba establecida para que estos hombres, aun con lo que tenían, pudieran andar dentro de unos preceptos. Y el salmista decía, yo me deleito aún en eso. Nosotros al día de hoy somos tan dichosos de tener una palabra hermosa como la que nosotros estamos compartiendo, una palabra completa, no necesita ni más ni menos, porque lo que Dios quería que nosotros tuviéramos, lo tenemos al día de hoy, aquí establecido. Mas sin embargo el salmista decía, bienaventurado es ese hombre que medita en la ley. Ahora bien, yo quiero que veamos esto, porque decía, sino que en la ley de Jehová, que es la ley de Jehová, es el pan diario del creyente verdadero. Yo quiero que usted lo vea ahora, no tan solamente usted vea aquel Pentateuco, ¿verdad?, sino que ahora usted vea la palabra de Dios completa. Este es el pan diario de nosotros. Qué lindo cuando nosotros podemos levantarnos en la mañana y meditar en la palabra del Señor. Ayer yo le predicaba a la iglesia de enfoque, de tiempo de decisión, ¿verdad?, tiempo de desafío y de acción. Tenemos que tener un enfoque. Ese enfoque viene mediante yo voy escudriñando la palabra. ¿Por qué? Porque pueden venir los vientos y las tempestades y yo tengo un enfoque, yo tengo un faro el cual yo sigo. Y pueden venir tempestades, puede venir la problemática, puede venir lo que sea, y eso a mí no me va a sacar de mi norte. ¿Por qué? Porque yo estoy fundamentado en lo que me dice la palabra del Señor y puedo descansar en lo que me dice la palabra del Señor, aun cuando las circunstancias que me rodeen o las que yo esté viendo no sean las mejores ni sean las perfectas. Pero como yo tengo enfoque, yo medito en la ley de Jehová. Y fíjese que meditar es detenerse, contemplar, usted poder llevarla a su mente, a su corazón. Yo tengo que decir, no, pues es que hay algo más agradable que lo que yo estoy viviendo en la carne, ¿verdad? Y dice entonces que la ley de Jehová es el pan diario entonces del creyente verdadero. Pero sigue diciendo, que es el verso del cual queremos enfatizar, será como árbol, y como dice hermano Humberto, yo creo que usted plantado, no dice que se planta. Plantado. Si es plantado es que alguien que lo plantó. Y vamos por aquí ahora. Ahorita yo le hablé de que cuando yo me hago la pregunta, ¿dónde estás plantado?, yo tengo que ver quién plantó, dónde lo plantó, qué cuidado tiene.
Yo, como decía el hermano, a lo mejor no sabré mucho de agricultura, no sabré mucho a lo mejor, ¿verdad?, de tipos de abono, el abono correspondiente o adecuado para la planta específica. Pero una de las cosas que he visto es que aquel que le gusta sembrar, no siembra en cualquier sitio. Si usted me da un arbolito a mí, a lo mejor yo lo siembro en cualquier sitio. ¿Por qué? Por la ignorancia a lo mejor en esa faceta. No conozco mucho. Y a lo mejor puede ser que la planta sea de sombra y yo la siembre en el sol. ¿Por qué? Porque desconozco. Ahora, el que sabe cuándo plantar, sabe dónde plantar, sabe qué tipo de cuidado darle a esa planta, sabe darle el acondicionamiento necesario para que esa planta produzca en el tiempo adecuado. Entonces la palabra dice, si tú haces esto, si tú meditas en la palabra del Señor, tú la das por hecho en tu vida. No tan solamente seas oidor, sino hacedor de la palabra. No te sientas en silla de escarnecedores, no te gozas con los que hacen maldad. Dice entonces que esa persona que medita, que no se place en eso, que no se deleita en lo malo, será como árbol plantado. Y aquí vamos. Plantado es porque alguien lo plantó, pero fíjese esto, junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo, no dice algunas cosas, y todo lo que hace prospera. Cuando usted conoció a Dios, Dios estableció un compromiso con usted. Usted se plantó, mire ahí, junto a corriente. Es a la mejor fuente que nosotros podamos estar apegados, amado hermano. Dice la palabra que Él es fuente de agua viva. Amén. No fuente de agua estancada. Y donde fluye agua viva, hay vida, por ende. ¿Verdad? Y ese día que nosotros conocimos al Señor, nos pasó como el arbolito que plantaron junto a la corriente del agua. Y ahí comenzamos nosotros, en medio de la disyuntiva, en medio de las problemáticas, esa raíz comienza a crecer. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, de que hay un proceder en medio de todas esas cosas. Pero veamos esto, amado hermano, que quiero compartir con usted. Será como árbol plantado. No estamos hablando de un árbol entonces silvestre. Un árbol silvestre crece donde quiere, se alimenta como puede, y lo mismo se puede secar, que lo mismo puede dar algún tipo de fruto. Y no necesariamente tiene que dar fruto a tiempo. ¿Por qué? Porque es un árbol silvestre. Ahora, la palabra dice que es un árbol plantado. Y cuando es un árbol plantado, yo te voy a que el agricultor se toma el tiempo para escogerlo. La semilla, ¿sabe qué hace? Le coge. Esta no me va a funcionar, esta está como que mejor alimentada, yo sé que de aquí yo puedo sacar un fruto bonito. Y el que brega la agricultura se dedica a entre semillas y otras de la misma índole, de la misma especie, de la misma clase, como usted quiera llamarlo. Él no escoge la primera que él se le venga en gana, que él hace. La escoge. Entonces dice, será como árbol plantado. Pues por tanto yo tengo que entender de que alguien se tomó de su tiempo en coger la semilla. Y dijo, esta es la semilla que yo voy a plantar. Entonces, no un árbol silvestre, un árbol que entonces es escogido. Ahora, no tan solamente siervo, es escogido, es considerado de propiedad de aquel que lo sembró. Aleluya. Aleluya. Y mire esto. No tan solamente, ¿verdad?, escogido, la semilla es plantado por tanto, le pertenece a alguien, considerado como propiedad. Ahora, es cultivado y protegido. Aquel que se dedica a la tierra, al arado, a bregar con la agricultura, también tiene el cuidado necesario de ese árbol, cual él tomó el tiempo para escoger la semilla, lo sembró allí, va echándole agüita, ¿verdad? Y comienza a dedicarle un tiempo. ¿Qué Dios quiere?
que tú y yo nos acerquemos a la presencia, porque en la presencia de Dios nosotros podemos tener ese tiempo. Es ahí donde Dios nos habla, es ahí donde Dios nos revela, es ahí donde Dios nos alimenta, es ahí donde Dios nos revela lo que dice la palabra y comenzamos a alimentarnos del Señor, ¿verdad? Cultivado y protegido de ser desarraigado. Porque toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial, dice la palabra, será que desarraigada. Toda planta que Él no plantó, será desarraigada. ¿Qué es lo que quiere y lo que pretende Dios en medio, amado hermano, de esto? Como decía el hermano, tenemos que ser árboles que den fruto a su tiempo y que sea un fruto agradable. Pero para ello yo tengo que entender quién me escogió, quién me llamó. ¿Quién me escogió? ¿Quién me llamó? ¿Quién me da el cuidado? Yo estoy siendo diligente. Y son cosas que nosotros tenemos que formularnos. Y el árbol que crece así, puede venir el sol que venga, puede venir la tempestad que venga. Y como su raíz está profundizada, no va a haber el mal que sobrevenga a él, porque su raíz está junto a corriente de agua. Puede venir el viento y ¿sabe qué hace el viento? Lo pone más fuerte. Porque a medida viene la tormenta y le da al árbol, lo que hace es que lo pone más fuerte. 939-289-0001, aleluya. Mira, amado, mientras el pastor predicaba, el Señor me llevaba a un árbol que fue bien plantado, como el pastor decía, alguien lo plantó. Si vamos a la vida del siervo José, aleluya, el que estudia la vida de José, aleluya, entiende que sus hermanos lo vendieron en aquel desierto después de haberlo echado en el pozo. Pero ¿sabe qué? Lo que los hermanos no sabían era que Dios ya había determinado un sitio donde José iba a ser plantado para que en un tiempo determinado diera fruto. Y a mí me gusta porque aquí dice que y todo lo que hace prospera. Cuando tú estudias la vida de José, después que fue vendido, llegó a Egipto, Putifar lo compró como esclavo. Dice la palabra que todo lo que José hacía, cuando entró al jardín de Putifar, lo prosperó. Cuando se lo llevó a la tierra, la prosperó. Aún en la cárcel, cuando la mujer de Putifar quiso hablar cosas que él hizo, cuando verdaderamente lo hizo. Cuando entró en la cárcel, aquella cárcel cambió y la prosperó. Y aún en medio de toda aquella circunstancia, ese árbol verdaderamente Jehová lo había plantado en Egipto. ¿Para qué? Para que en un momento dado, cuando aquel faraón tuviera aquellos sueños que nadie se lo podía interpretar, dice que llamó magos, sacerdotes, adivinadores. Pero había un árbol plantado en medio de aquellas dos tierras. Dice que era la alta y baja de Egipto. Pero había un hombre preso, prosperando aquella cárcel, que la gente se preguntaba, pero el Dios que este le sirve verdaderamente es un Dios poderoso. Y llegó el tiempo, aleluya, donde Dios iba a hacer que ese árbol diera su fruto. Tan pronto aquel copero se acordó de José, dijo: mira, faraón, en la cárcel hay un hombre que revela sueños. Me reveló el sueño a mí y al panadero, y se cumplió tal como lo dijo. Pues yo quiero que ese hombre venga donde mí. Y cuando José llegó a donde el faraón y le dijo: mira, faraón, cuéntame tu sueño. Cuando el faraón se lo contó y José se lo reveló, el faraón quedó tan maravillado del fruto que le había dado José, que lo puso por gobernador de Egipto, debajo de él en poder. Y el fruto, aleluya, que José tenía, fue el que hizo que aquella tierra no pereciera, porque iban a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y por ser plantado por Jehová en aquella tierra desconocida, donde se adoraban ídolos, dioses paganos, pero había un hombre que verdaderamente estaba plantado, que meditaba en la ley y no había ley, pero meditaba que en Jehová de día y de noche, porque él sabía que el Dios de su padre Jacob era un Dios poderoso.
había escuchado mucho del Dios. Y cuando José fue plantado en aquella tierra, dice la palabra que todo lo que José hacía prosperaba. Aún el propio Potifar tuvo que entender que donde José pusiera su mano, prosperaba. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros dependemos de Dios y nosotros reconocemos que Dios fue el que nos plantó y que Dios va a hacer que nosotros demos el fruto a su tiempo, no va a haber nadie que lo arranque. Quizá la mujer de Potifar quería arrancar el fruto que Jehová estaba poniendo en José cuando lo acusó de que la quería violar. Pero era un plan de Dios perfecto. ¿Por qué? Porque aquella cárcel estaba desordenada. Aquel lugar nadie quería entrar. Pero cuando entró José, aleluya, dice que ordenó la cárcel. Ordenó todo aquello. Entonces la gente tuvo que reconocer. Aún el dueño, el que estaba a cargo de la cárcel, tuvo que reconocer que el Dios de José era poderoso. ¿Sabe por qué? Cuando tú eres bien plantado por las manos de Jehová, la gente va a tener que reconocer en ti, aleluya, que tu Dios es poderoso. Porque aun cuando haya escasez, aleluya, alrededor de ti va a haber abundancia. En muchos lugares la gente se estaba muriendo de hambre, pero tuvieron que llegar a Egipto. Aún los hermanos de José en la tierra prometida, Canaán, estaban pasando hambre. Y su padre le dijo, mira, es necesario que vayan allí donde hay alimento. Y no sabían, aleluya, que el árbol que ellos querían desenterrar y matar, porque lo querían matar, era lo que estaba en el corazón de Simeón. Jehová tenía cuidado de él. Eso fueron los vientos que lo fortalecieron. Eso que le pasó, aleluya, fue lo que lo mantuvo firme, entendiendo y reconociendo que Jehová tenía cuidado de él. Yo creo que eso es un vivo ejemplo en la Biblia de cómo nosotros tenemos que vivir delante de Dios. José pasó por muchas circunstancias difíciles. Que lo tiraran en un pozo no era fácil. Que lo vendieran sus propios hermanos de sangre no fue fácil. Que viviera como esclavo no fue fácil. Aún en una tierra desconocida no fue fácil. Lo metieron en la cárcel. Allí le daban con látigos. Le hacían la vida imposible. No fue fácil. Pero ¿sabe qué? Llegó su tiempo. Llegó el tiempo donde Dios lo iba a posicionar. Llegó el tiempo donde Dios le iba a demostrar a todos aquellos Egiptos, aquella gente idólatra, aquella gente, aleluya, que no conocían al Dios verdadero, que había un hombre que permanecía fiel. Había un hombre, aleluya, que verdaderamente estaba plantado sobre corrientes de agua. Porque cuando estaba la necesidad en toda aquella región, había un hombre que supo traer la abundancia. En esos 7 años de escasez, dice la palabra, aleluya, que él pudo alimentar a todos esos pueblos. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un momento de escasez. Dice la palabra en el libro de Amós que en un momento dado va a haber hambre. Pero no va a haber hambre de comida, sino hambre de la palabra de Dios. Tenemos que plantarnos y decirle al Señor que nos planta, aleluya, para que cuando llegue ese momento de escasez, todavía hayan hombres y mujeres de Dios dispuestas a alimentar por la palabra. Porque el mismo Jesús se lo dijo a Satanás, ¿sabes qué? No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de mi Padre. Porque va a llegar el tiempo, aleluya, donde los árboles plantados van a tener que notarse, van a tener que dar su fruto, van a tener que la gente reconocer, aleluya, que hay un árbol que verdaderamente lo puso Jehová. Dios lo cuidó, Dios lo regó, Dios le echó la vitamina necesaria. ¿Para qué? Para que su hoja no cayera, para que no pereciera. Aún en el momento más difícil de los vientos no se cayera. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos dedicamos a vivir para Dios, en espíritu y en verdad, con una convicción y una consagración a Él, el árbol tuyo, aleluya, jamás va a ser destruido, jamás va a ser desenterrado, jamás va a ser destruido. ¿Sabe por qué? Porque Jehová tendrá cuidado de él, Jehová lo va a proteger, Jehová peleará por él, habrán ángeles, aleluya, que acampen alrededor de él. Eso lo hace, aleluya, cuando nosotros dedicamos nuestra vida verdaderamente a los pies de Cristo.
No hay mejor lugar, aleluya, donde tú puedas ser plantado, sino que tú puedas decirle al Señor, Señor, que cada día mis raíces tú las puedas profundizar más. Pero eso te corresponde a ti. Ya Dios te plantó, ya te puso en una iglesia, te llevó a un lugar donde tú crecieras, pero depende de ti si creces o te quedas igual. Porque muchas veces dice, yo no crezco por culpa del pastor. Sabe que eso es erróneo. El crecimiento lo determinas tú dependiendo tu vida espiritual. Si tú oras, si lees la palabra, si vives en consagración a Dios. ¿Sabes por qué? El pastor solamente te va a canalizar tu camino, pero Dios te va a dar el crecimiento necesario de acuerdo a cuanto tú te des a Él. Pues quiere decir, no sigas echándole la culpa a otro. Tu vida espiritual depende de ti. Dice que la salvación es individual. Después si te piden, no digas, eso fue por culpa de aquel. No, te perdiste porque quisiste. Porque tú tienes que atesorar tu salvación, dice la palabra de Dios. Pues quiere decir que yo tengo que cuidar mi árbol. Yo tengo que cuidar mi árbol, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque va a haber gente que lo va a querer tumbar. Pero mientras tú estés cimentado, aleluya, en la roca Jesucristo, nadie va a hacer que ese árbol se caiga. Pero ten cuidado, que la palabra dice que el árbol que no da buen fruto, ya el hacha está puesto para cortarlo y echarlo al fuego. Tienes que tener cuidado y decirle al Señor, Señor, que mi árbol sea un árbol de buen fruto. Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, aleluya. Por eso es que el salmista lo estaba diciendo, y todo lo que hace prospera. No estamos diciendo que vas a ser perfecto. No estamos diciendo, aleluya, que tú vas a ser el mejor. Estamos diciendo, aleluya, que cuando tú te dedicas a una vida de consagración al Señor, Dios va a hacer lo necesario para que tu vida sea diferente. José no era el mejor, pero ¿sabe qué? Dios lo había posicionado, Dios lo había escogido entre dos hermanos. Eran 12, aleluya, él era el 11, después llegó Benjamín. Entre dos hermanos Dios había escogido uno para plantarlo. Los otros 11, en el corazón de Simón había odio. En el corazón de Judá había odio. ¿Por qué? En el de Rubén había odio, en el de Gad había odio. ¿Por qué? Porque Jacob le dedicaba más tiempo a José. Pero Jehová lo plantó. Jehová lo puso en el lugar correcto. Por eso cuando él se los encuentra le dijo, ¿sabe qué? Ustedes no fueron los que me vendieron. Era el propósito de Dios que yo llegara a esta tierra. Ellos pensaban, aleluya, que le estaban haciendo un daño, que estaban haciendo algo erróneo, pero verdaderamente estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Porque quizás si lo dejaban en Canaán, el propósito de Dios no se hubiera cumplido. Era necesario, aleluya, de que ellos vendieran a su hermano y llegar a aquella tierra extraña. Porque cuando Dios te planta, aleluya, mucha gente va a querer decir lo contrario de ti. Mucha gente va a querer dañar el testimonio de ti. Pero ¿sabes qué? Yo he aprendido algo en el Evangelio. Que el testimonio no te lo daña a nadie, te lo dañas tú. El testimonio mío me lo daño yo si yo quiero. Pero nadie va a poder dañar mi testimonio. ¿Sabes por qué? Porque Jehová me plantó. Y mientras yo viva consagrado a Él, la gente podrá decir lo que quieran. Podrán rumorar lo que quieran. Pero yo sé dónde yo estoy plantado y dónde Dios me plantó. Y lo que me corresponde a mí es seguir viviendo en obediencia a Dios, en oración a Dios y diciéndole al Señor, ayúdame, porque esto no se trata de nosotros, no es con nuestra fuerza, sino con las fuerzas del Señor. El salmista sabía, aleluya, que cuando él fuera plantado junto a corrientes de agua, el Señor lo iba a sostener. 939-289-0001. Queremos orar por ti. Enviando tu oración de declaración, aleluya. Queremos orar al Padre para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre que vive. Mire, y hay algo antes de ir culminando este mensaje, amado hermano, que me llama la atención porque dice, será como árbol plantado. Y ya te dije, ¿verdad? Lo que era plantado. Hubo alguien que tomó de su tiempo, escogió, te plantó, se tomó, ¿verdad?, el tiempo necesario para dedicarte, para que creciera, para que nadie desarraigara. Pero dice también la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto me llama la atención porque dice junto a corrientes de agua. De modo que incluso si falla una corriente, pues tiene que haber otra. Hay otra, corrientes de agua. Hay otra disponible.
Ahora, ¿cuáles son esas corrientes de agua en el ámbito espiritual, amado hermano? Mire, qué hermosa es la palabra del Señor, porque estamos hablando que será plantado junto a corrientes de agua. Están los ríos del perdón, los ríos de la gracia, los ríos de la promesa, los ríos de la comunión. Son fuentes y provisiones que nunca fallan. Esos son corrientes que nosotros tenemos espiritualmente. Perdón, tenemos abundancia. Mira, tenemos todo lo que necesitamos para poder dar fruto. Pero que sea un fruto agradable, que no seamos como aquella uva silvestre, sino que seamos el fruto que realmente Dios plantó. El día en que lo conocimos, allí se tiró una semilla, desde que nosotros nos estaban predicando, se tiró una semilla. El que le ha dado el crecimiento ha sido Dios, el que ha tenido el cuidado ha sido Dios, amado hermano. Necesita ser diligente, y la palabra dice que todo lo que haga prosperará. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Y si hablamos de temor de Dios, tenemos que hablar entonces del joven del cual el hermano estaba hablando, que era del hermano José. Dice que todo lo que hizo prosperó porque era un joven temeroso de Jehová. Y por cuanto era temeroso de Jehová, hubo prosperidad, y no tan solamente fue para él, fue para aquellos que también le rodeaban. ¿Por qué? Porque ese es el amor, esa es la gracia, esa es la misericordia del Señor, que aún alcanza a los que están a tu alrededor. Cuando hay alguien que le sirve al Señor con temor, con temblor, con reverencia, viviendo una vida de santidad y agrado, Dios se place, y la palabra dice que donde pone su mano, donde la ponga, eso prospera. Lo que haga va a prosperar a donde vaya, puede irse a donde vaya y va a prosperar. ¿Por qué? Porque está avalado por Dios. No tiene de qué avergonzarse, anda con su frente en alto, enseñando sus frutos que son dignos del Señor. Y todo aquel que lo mira dice: yo quiero de eso que tiene ese, yo quiero de eso que tiene ese. Que aún en medio de la adversidad, él sigue como si nada estuviera pasando. Por eso la palabra dice que puede venir el tiempo malo. Mire, puede venir la escasez económica, puede venir, a lo mejor puede ser que no haya compra, puede ser que no haya muchas cosas, pero yo sigo dando frutos. ¿Sabe por qué? Porque el que me plantó dice: no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Y el que cree esa palabra puede estar pasando la situación que sea, y va a ser como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que puede estar el panorama más gris, pero él ni se da cuenta. ¿Por qué? Porque está plantado junto a la corriente de el Señor. Envíanos tu petición de oración, amado hermano. Y dice la palabra que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Para el malo aquí no hay nada que buscar. Dios te está dando buena noticia, aquel que quiere vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Hay que meditar en la palabra del Señor. Necesitamos enfocarnos, necesitamos tener determinación en nuestra vida. Hoy compartía con un compañero y le decía: lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta. ¿Usted quiere un carro bueno? Cuesta, tiene que pagar por ello. Una casa buena cuesta. Una familia buena cuesta. ¿Qué cuesta? Tiempo, dedicación. Que esté Cristo en el centro del hogar significa sacrificio. Yo quiero tener una vida agradable, cuesta. ¿Por qué? Porque tengo que sacrificar aquellas cosas que son malas, que a Dios no le gustan, que a mi carne le gustaban. Yo tengo que sacrificarlas. ¿Por qué? Porque algo mejor Dios tiene para mí. Lo bueno cuesta, no así los impíos, no así los malos, dice la palabra. Esto es para aquel que decida andar en la palabra de Dios. Aleluya. Los dejo con esta palabra en Isaías 3:10, dice: decí al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Y ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Sabe por qué? Porque cuando un justo, aleluya, es plantado,
de su propio fruto comerá. Él, aleluya, no va a pasar necesidades. Él no va a pasar, aleluya, momentos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a tener cuidado de él. Dios lo va a proteger. Pero aquel que es impío, aleluya, que no quiere ser obediente a la voz de Dios, someterse al cuidado de Dios, ¿sabes qué? De su propia obra comerá. Los hermanos de José llegó el momento que pasaron hambre. Aún en la tierra prometida, la Canaán, la que iba a fluir leche y miel, dice la palabra que había escasez. Había hambre. Ellos pensaban que iban a morir de hambre. Pero sabe que aquel justo que ellos vendieron por envidia, por celo, él comía de su propia mano. ¿Sabe por qué? Porque lo que él había plantado en aquella tierra, junto a aquellos hombres, aquel trigo, aquellas cosas que él guardó, aleluya, le daban comida a su familia, le daban comida a todos esos pueblos de su alrededor. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú eres justo, aleluya, vas a alimentar a todo el que te sigue, vas a alimentar al que te rodea, vas a alimentar, aleluya, a aquel que está pendiente a ti. Pero mientras tú sigas siendo, aleluya, una persona que no eres diligente delante de Dios, que muchas veces estás dentro de la casa de Dios, pero verdaderamente no te importa hacer las cosas bien delante de Dios, ¿sabes qué? Vas a comer de tu propia obra. Va a llegar el momento donde va a haber hambre, donde vas a pasar momentos difíciles, y Dios te va a decir, come de lo que cosechaste. Por eso dice que el que siembra, cosecha. Pero de lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a comer. Hay gente que siembra odio y quiere cosechar amor. ¿Sabe que es imposible? Cuando tú siembras amor, en cualquier tierra, tú vas a cosechar amor. La gente te va a amar. La gente, donde quiera que te ve, sabe que te van a amar, te van a abrazar. Pero hay gente que están viviendo en las iglesias equivocadamente. Les gusta sembrar amor, discordia y odio, y quieren cosechar amor. Es algo, no se puede. Sembrarte un palo de mango, vas a comer mango, no vas a comer aguacate, porque es algo que no se da. El cristianismo, la vida con el Señor es lo mismo. Si yo siembro amor a mi hermano, yo voy a recibir de mi hermano amor. Si yo le siembro cosas que no tengo que sembrarle, ¿sabe por qué? Porque estoy mal plantado. Lamentablemente de ese fruto yo voy a comer, porque yo fui el que lo planté, yo fui el que lo coseché. Y muchas veces queremos ver cosas de Dios productivas, bendiciones, cuando verdaderamente lo que estamos plantando sobre nuestro árbol son maldiciones, son cosas que no nos convienen, son ira, contienda, odio, falta de perdón. Mira, yo no puedo ser próspero, yo no puedo prosperar. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, le estás echando la vitamina equivocada, le estás echando el fruto equivocado. Pero cuando tú vives una vida diciéndole al Señor, Señor, yo voy a amar al prójimo, yo voy a hacer las cosas correctas delante de ti, yo voy a vivir como a ti te agrada, yo me voy a consagrar en tu palabra, yo me voy a consagrar en la iglesia, yo me voy a someter a mi pastor. Mira, cuando tú haces eso, tu fruto va a ser próspero, porque estás sometiéndote a la palabra de Dios. Todo eso que yo te dije lo dice la palabra. Jesús le dijo, no, hay un gran mandamiento: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Jesús no tuvo que decirle más nada. Si tú amas a Dios y amas al prójimo, estás sembrando ese árbol bien, porque vas a cosechar amor donde quiera que te pare. Jesús no tenía que ir con mucha teología y con mucho idioma, no. Jesús era sencillo. Jesús decía, no, cuando tú ames a Dios sobre todas las cosas, tendrás muchas cosas en tu vida. Ama al prójimo, ama al necesitado, ama al adicto, ama al alcohólico, ama a la prostituta, ama a aquel que necesita. Hay gente que quieren aparentar ser cristiano, pero nunca se han metido en un sitio a ayudar a nadie. Vamos para tal sitio que hay personas que necesitan ayuda. No, pero yo para allá no voy. Yo ayudo en la iglesia. ¿Sabes qué? En la iglesia no hay necesidad. Están ya en la casa de Dios. Pero hay lugares donde la gente verdaderamente está gritando por necesidad. Necesitamos ayuda. Necesitamos amor de alguien. Ahí es donde se demuestra dónde estás plantado verdaderamente. Hay lugares donde las iglesias no se atreven a meterse. ¿Sabe por qué? Porque lo que jodea es la droga, lo que jodea es las cosas malas. Pero qué bueno cuando la iglesia dice, ahí es que yo voy a plantar la semilla. Ahí es donde yo voy a entrar, porque esa gente necesita del amor de Cristo. Esa gente necesita entender que hay esperanza para su vida.
Eso es lo que va a hacer la diferencia de un árbol bien plantado a uno que está plantado en una tierrita, aleluya, que cualquier viento la tumba. En esta noche yo espero que hayas entendido, aleluya, que para poder ser ese árbol junto a corrientes de agua, es necesario, mira cómo te estoy diciendo, es necesario vivir por la palabra de Dios, vivir en oración a Dios, en obediencia a Dios. Y yo te aseguro, aleluya, que tu vida va a ser próspera. Pablo siempre hablaba de la obediencia. Tú estudias la carta de Pablo y habló de obediencia. Obediencia. Porque sabe que porque la obediencia es un fruto que tú puedes dar para adelante. Si tú eres obediente a las cosas de Dios, Dios te va a prosperar, Dios te va a posicionar. Dios va a hacer de ti un árbol que la gente vea, aleluya, que verdaderamente puede comer. No pretenda, aleluya, alimentar a alguien de un fruto negativo. ¿Sabes por qué? Porque te va a costar caro. Te va a costar caro, porque Dios te va a llamar a cuenta. Dios te va a decir por qué lo hiciste si sabías que el fruto era malo. Caín en un momento dado dice que llevó fruto de la tierra en ofrenda a Jehová. Y Caín y Abel su hermano llevó ovejas de las primicias en ofrenda a Jehová. Quizás los dos llevaron una buena ofrenda, pero Jehová conocía el corazón de Caín, que lo hacía por hacerlo. Pero Abel, aleluya, entendía que era necesario ofrendarle a Jehová. Y dice que la ofrenda de Abel, Jehová la aceptó. Pero la de Caín, ¿sabes qué? No le agradó. Y dice que el rostro de Caín desmayó, se sintió menos. ¿Y qué le costó? Que mató a Abel, mató a su hermano. Ya Dios sabía el fruto de su corazón, que era odio, era rencor, no era lo correcto delante de él. Pero sin embargo, Abel le llevó el fruto correcto delante de Dios. No se trata, muchas veces pensamos que estamos bien plantados, pero tienes que estudiar cuáles son tus frutos. ¿Qué fruto tú le estás dando a los demás? ¿Qué la gente está comiendo de ti? Entonces, cuando tú veas lo que están comiendo de ti, si es bueno, tú dices, estoy dando buenos frutos, estoy bien plantado, Dios me plantó bien. Es necesario que en estos tiempos nos demos cuenta, aleluya, donde Dios nos plantó, donde Dios nos posicionó, donde Dios nos llevó al lugar correcto. Es tiempo, iglesia, mira, es tiempo, hermano, que tú me estás escuchando allá, de que en tu casa analices donde Dios te puso, donde Dios te plantó. Como decía el pastor, es algo que alguien lo plantó, hubo un agricultor que te plantó, mira, Jehová te plantó, pero tienes que estudiar si verdaderamente esa tierra es fértil, si esa tierra va a dar buen fruto. Es necesario que te estudies, aleluya, porque va a llegar el tiempo donde va a haber hambre y la gente va a buscar de dónde comer. Y qué bueno que cuando esté ese árbol plantado junto a esas corrientes de agua, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera, Dios va a hacer que tú alumbres en medio de todo el mundo, aleluya. Esta es la palabra que Dios nos dio para esta noche, entendiendo que es necesaria para que tú puedas entender que los tiempos que estamos viviendo, hay que decirle al Señor que te enseñe, que te ayude a orar, que te ayude a leer la palabra, que te ayude a estar en comunión con Él. Van a venir tiempos difíciles más de lo que estamos viviendo. Nada más mira, nosotros estamos viviendo en el 2015. Tú quieres ver tiempos difíciles, mira para el oriente. Mira aquellas personas que están asesinando por seguir a Cristo. Hay personas que están matando por ser cristianos. ¿Sabes por qué? Vienen tiempos peores. Dice que seremos perseguidos, seremos vituperados por causa de Cristo. Pero qué bueno que el Señor dijo que aquel que pierda su vida por causa mía la hallará. Pero eso lo hace un árbol bien plantado que entiende que si pierde su vida por causa de Cristo la va a hallar. Hay gente que está titubeando porque dicen, seguir a Cristo me pueden matar. ¿Sabes qué? Es ganancia. Es ganancia, seguir a Cristo es ganancia. En cualquier liga que tú quieras verlo, es ganancia. Porque cuando yo lo sigo, yo sé para dónde yo voy. Yo voy para un cielo, para unas moradas celestiales donde Dios me las preparó. Jesús fue a preparármela. Seguir a Cristo tiene un precio, pero la paga que te van a dar, aleluya, va a ser buena, porque vas a comer del fruto de tus propias manos, decía Isaías. Pero el impío, lamentablemente, va a comer de la obra de sus manos, que va a ser mala.
Este es el mensaje que nosotros quisimos compartir contigo en esta noche, así como Dios lo puso en el corazón de nosotros. Yo espero que haya sido de edificación a su vida, entendiendo que lo que Dios da es necesario para que lo va a escuchar. Aún para nuestras vidas es necesario entender dónde estamos plantados, porque Dios da un mensaje primeramente para que nosotros lo vivamos y para que después te lo entregáramos a usted. Qué bueno, aleluya. Queremos orar por cada uno de ustedes para que Dios se siga glorificando en su vida y Dios pueda seguir plantándolo junto a esas corrientes de agua, aleluya, para que sus hojas no caigan y la gente pueda comer de su fruto en el momento de necesidad. Yo le voy a pedir a mi pastor que ore, aleluya, para así despedir el programa, dándole gracias a Dios. Vamos a orar en esta linda noche. Padre Santo, Padre amado, Señor, te damos gracias. Esta linda palabra que podemos compartir en esta linda noche en la cual tú hiciste propicia, no tan solamente para nosotros que hemos sido edificados en la misma, sino para también aquellos que la han escuchado. Padre, yo te pido por esas peticiones que aún no llegaron, Señor, Padre, pero que tú las conoces. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, tú que has visto los corazones, porque tú has visto, Señor, un grito de auxilio. Padre, yo te pido, Señor, que tú llegues a aquel desalentado, Señor. Padre, aquel que se encontraba sin fuerza, seas tú dándole fuerza. Padre, mira aquellos, Señor, que ya estaban pensando, Señor, que no iban más, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú levantes, Señor. Padre, que puedan entender de que cada una de esas peticiones están delante de ti, Señor. Padre, te pedimos que tú otorgues bendición a cada uno de los que se han conectado y se han dado cita primeramente contigo y han escuchado esta palabra. Yo quiero ser como el árbol plantado junto a corriente de las aguas. Y yo sé que cada uno de los que han escuchado este mensaje anhelan, Señor, y añoran lo mismo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque yo sé que tú estás supliendo las necesidades de que cada petición al otro lado, Señor, tú la has escuchado, Señor, porque tú la conoces, tú eres Dios omnisciente. En el nombre de Jesús, te agradecemos por lo que estás haciendo. Amén, amén, amén. Este ha sido su programa Jesús está a la puerta, con el evangelista Humberto Pérez y el pastor Luis Toje. Dios les bendiga. Dios les bendiga.